Buenos días amigos suscriptores y aquellos que visitan también nuestro canal, en donde mostramos algunos videos que aclaran muchas dudas en el campo tributario, laboral o contable. Para esta oportunidad vamos a compartir un pequeño extracto del material utilizado en el seminario de rentas de personas naturales que se ha desarrollado en la ciudad de Huancavelica en el mes de septiembre. Para ello quiero hacer una pequeña remembranza de los aspectos que se deben de tener en cuenta para aquellas personas que realizan o que generan rentas de cuarta y quinta categoría y que desean aprovechar la opción que nos dio el Estado a partir de este año de deducir hasta 3 UITs adicionales por encima de las 7 que ya estaba establecida en la ley del impuesto a la renta. Para ello, nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de personas que generan estas rentas que son accesibles a las deducciones de hasta 3 UITs adicionales. Los trabajadores independientes que generan rentas de cuarta categoría y los trabajadores dependientes. Los independientes nosotros sabemos que la propia ley del impuesto a la renta los ha clasificado a aquellos que desempeñan funciones de director de empresas, los que integran el directorio de las empresas, aquellos funcionarios que se encargan de la liquidación de una empresa, aquellas personas que efectúan o realizan los actos jurídicos señalados por un contrato, ¿no? Los mandatarios. O también aquellas personas que asumen la gestión de los negocios o la administración de los bienes de otros, a quienes se les conoce como gestores de negocios. Y las personas encargadas por el testador o por el juez de cumplir la última voluntad del fallecido, ¿no? Las albaceas. En este caso también se incluyen algunas otras actividades que también tienen la figura de rentas de cuarta categoría a las funciones de los regidores municipales o los consejeros regionales por las dietas que perciban. Entonces, ellas son las personas o las funciones que me van a obligar a mí a clasificar mi ingreso como cuarta categoría. Sabemos que este tipo de ingreso, o de acuerdo a la ley del impuesto a la renta, existen dos criterios de imputación de renta. En nuestro caso anterior, en un video anterior mencionábamos de que existen rentas de las 5 categorías que no todas se pueden considerar bajo un criterio de imputación de vengado. ¿Qué significa el devengado? Significa que apenas yo emito el comprobante de pago o acredito que se ha cumplido con el bien o con el servicio, entonces ya están haciendo la obligación de que en algún momento me tengan que pagar. Lo que ocurre en tercera categoría, ¿no? Los que realizan trabajos de negocios o trabajos empresariales, ellos apenas emiten un comprobante de pago, ya están haciendo nacer la obligación de pagar el tributo, el que corresponda. En el caso de trabajadores independientes de cuarta categoría, el criterio de imputación es percibido. Vale decir que yo solo voy a cumplir con el pago de mi impuesto a la renta siempre y cuando nosotros hayamos percibido, hayamos cobrado dicho beneficio, dicho honorario. Hay muchos casos de personas que emiten sus recibos por honorarios al mes de diciembre, principalmente cuando les prestan el servicio a una entidad pública. Entonces, con tal de no perder el presupuesto, dichos recibos por honorarios han sido emitidos y devengados en el mes de diciembre. Sin embargo, son pagados recién en el mes de enero del año siguiente. Entonces, en este caso, bajo este criterio de percibido, entendemos que nuestra renta se va a generar en el año en el que nosotros hemos cobrado, no en el año en el cual hemos emitido el comprobante de pago, ¿no? Un aspecto que se tiene que tener bastante en cuenta al momento de hacer las declaraciones anuales respectivas. ¿Quiénes son los que nos hacen retenciones? Son todas aquellas personas naturales o jurídicas que lleven contabilidad de acuerdo al primer y segundo párrafo del artículo 65 de la LIR. Vale decir, aquellas personas que estén obligadas a elaborar un estado financiero, a llevar un libro diario principalmente, entre los otros libros que estén obligados de acuerdo a su nivel de ingresos. Entonces, solamente ellos son los obligados a hacer las retenciones para el caso de trabajadores de cuarta categoría. Entendemos entonces que los que están acogidos al RUS y al RER
no califican como agentes de retención, ya que estos dos contribuyentes o dos tipos de regímenes no llevan contabilidad de acuerdo al artículo 65. ¿De qué retenciones hablamos? Como sabemos, cuando nosotros emitimos un recibo por honorario, nuestra operación ha sido mayor a 1.500 soles, estamos obligados, o bueno, la entidad que nos va a pagar está obligada a hacernos una retención del 8%, aspecto que también ya se señala al momento de emitir nuestro recibo por honorario. Como todos saben, a partir de abril de este año, la obligación de emisión de recibo por honorario electrónico es a nivel general. ¿Qué pasa si yo deseo que no me retengan? ¿No? Yo calculo que en este año voy a tener unos ingresos menores al tope establecido por la SUNAT, que para este año 2017 es de 35.438 soles. Si yo recién inicio mis labores y proyecto que a diciembre no voy a superar estos 35.438, entonces voy a solicitar una suspensión de retención, ¿no?, virtualmente, a través de mi clave Sol, y con esta suspensión yo ya voy a poder emitir recibos superiores a los 1.500 soles sin estar afectos a retención del 8%. Hay dos obligaciones que debemos de considerar aquí, ¿no? Una es la obligación de la retención cuando el recibo por honorario es mayor a 1.500, y si presento la suspensión de retención ya no me van a retener, y la otra es la obligación de la declaración mensual. SUNAT ha establecido en muchas oportunidades y ha tenido bastante atingencia en mencionar que los que generan rentas de cuarta categoría no siempre presentan declaraciones mensuales, porque estamos más acostumbrados, por llamarlo así, a que todas nuestras rentas se declaren al año, entre los meses de marzo o abril, ¿no?, dependiendo del cronograma de declaración que autorice la Administración Tributaria. Entonces, SUNAT dice, debemos de declarar mensualmente. Para este año 2017, si nuestros ingresos al mes han superado los 2.363 soles, ya estamos obligados a presentar la declaración, independientemente si nos han hecho retención o no nos han hecho la retención, ¿no? Para eso se va a utilizar los formularios virtuales que establece la SUNAT y elaborar la declaración respectiva. Entonces son dos situaciones que debemos de diferenciar. Independientemente si me retengan o no me retengan, eso está sujeto a que mi recibo por honorario no supere los 1.500 soles. Pero si yo tengo 5 recibos por honorario en un solo mes, cada uno por 1.000 soles, estamos hablando de que yo ya tuve un ingreso de 5.000 soles. Por lo tanto, yo ya tengo la obligación de hacer mi declaración mensual de esos ingresos. Otro aspecto a tener en cuenta, ¿no?, que la suspensión de retención, hemos visto muchos casos durante las asesorías que venimos realizando, que lo solicitan el día de hoy, la suspensión de retención, y el mismo día de hoy están emitiendo el recibo por honorario, ¿no? Eso es un error bastante común, bastante frecuente, considerando que la suspensión de retención tiene efecto recién a partir del día hábil siguiente. Si hoy es viernes y hoy estoy solicitando mi suspensión de retención, yo tendría que emitir mi recibo por honorario recién el día lunes. Si no, no tiene efecto. En lo que respecta a quinta categoría, ¿no?, vamos a hablar ya de los trabajadores dependientes, ¿no? ¿Y quiénes son los que generan ingresos por rentas de quinta categoría? En resumen, vamos a considerar aquellas personas que están en planilla, ¿no?, lo que comúnmente hablamos. Los trabajadores que prestan relación de dependencia, los que cumplen un horario, están sujetos bajo un régimen laboral. Y los ingresos que ellos perciben pues son sueldos, salarios, asignaciones, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, comisiones, compensaciones, entre otro tipo de ingresos que se le otorga por la retribución de su servicio personal. También se consideran las participaciones que reciben los trabajadores, ya sea que provengan de asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio otorgado en sustitución de las mismas, ¿no? Las participaciones de los trabajadores se entiende aquella que le entrega el empleador por formar parte de la generación de los ingresos. La ley de sociedades nos obliga a tener que pagar participaciones siempre y cuando nosotros tengamos trabajadores en cantidades más de 10. Y estamos obligados a pagar el 8%
de nuestras utilidades, distribuirlo a nuestros trabajadores como participaciones. Ese ingreso que reciben esas personas también son considerados rentas de quinta categoría. Otros ingresos considerados como rentas de quinta categoría son los ingresos provenientes de cooperativas de trabajo que perciban los socios. Los ingresos de cuarta quinta, sin relación de dependencia. ¿Cuándo se genera este concepto de cuarta quinta? O sea, que estamos en ambas situaciones. Los ingresos obtenidos por el trabajo prestado en forma independiente con contratos de prestación de servicios normados por la legislación civil. Debemos aclarar que en nuestra legislación laboral, en el sector privado principalmente, tenemos dos tipos de legislaciones, el laboral y el civil. En el régimen laboral estamos normados por el decreto legislativo 728. Y en el régimen civil, pues el Código Civil, ¿no? Cuando hablamos de un régimen laboral, necesariamente hablamos de un vínculo entre un empleado y un empleador. En cambio, en la legislación civil o en el régimen civil, no existe un empleado y un empleador. Solamente existen dos partes que han firmado un acuerdo mutuo. Entonces, ahí en ese tipo de contratos civiles no existen horarios, no existen tareas que cumplir de acuerdo a lo que ordene el contratante. Podríamos llamar funciones, pequeñas funciones que tenga que cumplir, pero no está sujeto a un horario. Otra característica es que en esos contratos de naturaleza civil no le podemos otorgar los bienes que va a utilizar el prestador del servicio para cumplir su trabajo. Vale decir que si yo contrato una persona que me haga la reparación de mis instalaciones, en cuarta categoría yo no debería de facilitar ningún tipo de material u otros costos necesarios para esa persona, pasajes, su viático, su alimentación, no estaría sujeto a cumplir con esas obligaciones, ¿no? Pero un contrato de naturaleza laboral ya es muy distinto. En una naturaleza laboral, yo soy el que le facilita los bienes necesarios a la persona para que cumpla su trabajo. Esa es la diferencia entre cuarta y quinta categoría. Pero hay situaciones en las que hacemos un contrato de naturaleza civil y nosotros condicionamos al trabajador. Le condicionamos un lugar de trabajo, un horario en el cual se tiene que cumplir el trabajo, y en muchos casos nosotros proporcionamos los materiales o los elementos necesarios del trabajo y asumimos los gastos que la prestación del servicio nos requiere. Entonces, ahí estaríamos hablando de una mezcla entre lo laboral y lo civil. Lo laboral porque le estoy pidiendo que haga un horario que cumpla en un lugar determinado y le proporciono los materiales necesarios para que cumpla con el servicio. Sin embargo, bajo el contrato que hemos hecho es de naturaleza civil. Entonces, aquí se genera este choque entre cuarta categoría por el tipo de contrato y quinta categoría por el tipo de servicio. Estos ingresos de cuarta quinta se consideran solo para efectos tributarios como trabajadores de quinta categoría, o sea, rentas de quinta categoría. Esto no quiere decir que si yo tengo un contrato de naturaleza civil en el cual hemos señalado horarios, lugar de trabajo, hemos señalado elementos de trabajo, entre otros, que parezcan quinta, no significa que el trabajador o que se haya desnaturalizado el contrato y que el trabajador ya tenga ciertos derechos laborales. Solo para efectos del impuesto a la renta se consideran rentas de quinta categoría, más no para efectos laborales. Los otros ingresos que se consideran también rentas de quinta categoría son los ingresos de cuarta categoría que son considerados ingresos de quinta categoría. ¿Qué significa esto? Yo puedo tener una persona que viene laborando en mi empresa en calidad de trabajador permanente, está en planilla y está generando rentas de quinta categoría. A este mismo trabajador yo le puedo asignar una tarea muy distinta, por los cuales hacemos un contrato de naturaleza civil. Una vez que haya prestado el servicio, me va a otorgar el recibo por honorario respectivo y con ese recibo por honorario yo voy a justificar mis gastos. Podríamos ver que esta persona, como está en planilla, está generando rentas de quinta categoría y al entregarme un recibo por honorario por otro tipo de trabajo adicional que se le haya encargado dentro de la empresa,
me va a entregar un recibo por honorario, por lo cual él estaría generando rentas de cuarta categoría. Cuando se da esta figura, esos ingresos que pareciesen de cuarta categoría se vuelven quinta categoría. Entonces, entendemos que si yo tengo una persona que trabaja en jardinería y le encargo hacer la plantación de determinados lugares de nuestra empresa, esa persona me va a entregar un recibo por honorario porque ese trabajo no es su función, ¿ya? Está fuera de su función, es independiente, lo puede hacer en el horario en el que él considere. Pero como yo soy el mismo que le está pagando, ese ingreso de cuarta categoría se va a volver quinta categoría para efectos del impuesto a la renta. Sabemos también que en quinta categoría se deben realizar retenciones del impuesto a la renta, ¿no? ¿Y quiénes son los que retienen? De acuerdo al artículo 71, inciso A de la ley del impuesto a la renta, los que van a retener son las personas que paguen o acrediten rentas consideradas de quinta categoría. En otras palabras, nuestros empleadores. Esas retenciones se van a realizar de acuerdo a los procedimientos que establece la ley del impuesto a la renta. Se va a realizar por las entidades públicas o privadas que paguen este tipo de rentas y se deberá retener mensualmente sobre la remuneración que abonen a sus servidores, considerando un 2/8 del impuesto, que conforme a la ley les corresponda tributar sobre el total de las remuneraciones gravadas a percibir en el año. Dichos totales se disminuirán en el importe de la deducción especial de 7 UITs. El procedimiento de determinación de las retenciones mensuales ha sido explicado también en otro video tutorial que estamos muy gustosos de que lo puedan revisar. Cuarta y quinta categoría, como ya hemos visto que son personas naturales que generan trabajo dependiente o independiente, a raíz del decreto legislativo 1258 emitido por el gobierno del Perú, se ha adicionado una deducción de hasta 3 UITs por encima de las 7 UITs que ya se venían normando, o sea, que ya se viene estableciendo de acuerdo a la ley del impuesto a la renta. ¿Cómo nosotros distribuimos el proceso de cálculo de la renta anual? Hasta diciembre del año pasado, 2016, el procedimiento de cálculo era: obteníamos la renta bruta de cuarta categoría por el trabajo independiente, profesión, arte, ciencia u oficio. A solo este trabajo independiente nosotros le hacíamos la deducción del 20%, hasta un máximo de 24 UITs, que para el año 2017 es un máximo de 97.200. ¿Esto qué significa? En un supuesto que yo genere 200.000 soles de ingresos de renta bruta, yo puedo deducir 20%, puedo descontar 20%, que estamos hablando 40.000 soles. ¿Qué tal si yo genero 800.000 soles como generador de cuarta categoría, ¿no? Hay profesionales que generan esos ingresos durante un año. La legislación me permite deducir el 20%. Ese 20% de los 800.000 sería 160.000, pero la legislación me dice: solo te voy a permitir deducir hasta un máximo de 97.200, que equivale a 24 UITs. Posteriormente se hacen las retenciones, se suman los otros ingresos de cuarta categoría que no están considerados por el ejercicio individual. Por ejemplo, los consejeros o los que perciben dietas. Sumado estos dos ingresos, nosotros obtenemos una renta total de cuarta categoría. Hasta el año 2016 solo se hacía una deducción de hasta 7 UITs, que era el tope máximo para rentas de cuarta categoría. A partir de este año nosotros podemos adicionar 3 UITs más si cumplimos con los requisitos establecidos por el decreto legislativo. Entonces, nosotros tenemos esta forma de cálculo. Una vez que hemos determinado la renta neta, que comprende nuestros ingresos, todos nuestros ingresos, menos las deducciones respectivas, vamos a obtener una renta neta, vamos a deducir el ITF y vamos a deducir donaciones. Dirán, ¿una persona de cuarta categoría puede deducir donaciones? Efectivamente.
Para ello debemos de saber que nosotros podemos donar siempre a cualquier entidad que sea perceptora de donaciones. Esas entidades perceptoras de donación están inscritas previamente en la administración tributaria. Entonces, no vaya a ser que se me ocurra donarle a una empresa en plan de justificar gastos como cuarta categoría, entonces eso no es justificable. A quienes también podemos donar a entidades del sector público nacional. Ese costo de las donaciones que se debe de señalar o debe establecer, ya sea en una resolución de aceptación de la donación o en algún otro documento que acredite la donación por la entidad perceptora de donaciones, es aceptable como deducción. Muy bien. Dentro de este proceso de deducciones de hasta 3 UITs, el Estado nos está permitiendo hacer deducciones, por ejemplo, por arrendamientos y subarrendamiento de bienes. ¿Cuánto vamos a deducir de esto? Vamos a reducir un 30%. Por ejemplo, si yo estoy viviendo en una casa, en un lugar alquilado o arrendado por aproximadamente 1000 soles que pago de forma mensual, el 30% de esos 1000 soles que nosotros estamos pagando es deducible para efectos del impuesto a la renta. Ojo, considerando que yo soy persona natural que ejerce o que genera rentas de cuarta y de quinta categoría. Y yo vivo en un lugar alquilado. Pago 1000 soles. De esos 1000 soles, 300 soles son aceptables como gasto para efectos del impuesto a la renta. Características. Yo le puedo arrendar a una persona natural. Y esa persona natural obviamente no me va a entregar boleta, no me va a entregar factura. Solamente me va a entregar el formulario de pago de arrendamiento, que va a acreditar que nosotros hemos cumplido con el pago de los 1000 soles a esa persona. Y si me entregara una persona jurídica o alguna otra persona que se dedique al alquiler de bienes y me entrega una factura, puedo yo simplemente aprovechar también esa factura, ya sea el íntegro de lo pagado más el IGB, pero solo el 30% de ese monto total. Requisito necesario para yo deducir 30%. Voy a utilizar el uso de medios de pago, independientemente del monto. Los medios de pago están obligados, por lo general, por regla general, a aquellas operaciones que superan las 3.500 soles. Entonces, en este caso, si yo alquilo una casa a 1000 soles, diríamos que no tengo obligación de pagar por un medio de pago. No quiero depositarlo al banco, lo pago de manera directa. Si realizo ese tipo de transacciones, no estaría cumpliendo las formalidades para yo deducir el 30%. También podemos deducir los intereses de los créditos hipotecarios por primera vivienda. ¿Cuánto podemos deducir? Si es un interés de crédito hipotecario, el 100%. ¿Qué cosas no se consideran créditos para primera vivienda? Los créditos otorgados para refacción, remodelación, ampliación, mejoramiento y subdivisión de vivienda propia. Se entiende que no tengo vivienda y que voy a tener es mi primera vivienda, obvio, inscrito en registros públicos. Esa primera vivienda, yo quiero comprarla, me voy a una entidad financiera, una entidad bancaria, me presto un dinero y los intereses que me va a generar son deducibles, los intereses que voy a ir pagando por cada año. ¿Qué más no es considerado crédito para primera vivienda? Los contratos de capitalización inmobiliaria y los contratos de arrendamiento financiero. Entonces, yo puedo deducir el 100% de mi crédito siempre y cuando la entidad financiera no esté de baja en el RUC y el emisor no esté como no habido, salvo levante la condición. Entendemos que aquí no existe el requisito de la bancarización, ¿no? De la utilización de medios de pago, porque si es una entidad financiera, de por sí ya está interviniendo el medio de pago al momento de nosotros realizar la transacción. En abril de este año, SUNAT emitió un informe, el 027, señalando qué tipo de documentos pueden emitir las empresas del sistema financiero para considerar estos intereses como gastos deducibles.
Nosotros sabemos que la ley de comprobantes de pago nos obliga a emitir ciertos tipos de documentos, boletas, facturas, recibo por honorarios, liquidaciones de compra, pero ese tipo de documentos no son emitidos por una entidad financiera. Entonces, el artículo 4, numeral 6.1, inciso B de la ley del reglamento de comprobantes de pago, nos establece ciertas opciones de comprobantes que deben entregar las entidades que están supervisadas por la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. Entonces, los tickets que nosotros podamos recibir, le conocemos como tickets, son documentos aceptados para efectos de deducción de los intereses por créditos hipotecarios. O sea, los documentos que están autorizados ellos a emitir. También podemos hacer la deducción de servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos. Entonces nosotros no hemos visitado a un odontólogo o a un médico para hacernos un tratamiento. Este tipo de gastos también son deducibles en un 30%. Para ello, los importes pagados por los servicios de cuarta categoría, por los servicios médicos y odontológicos, deben de ser considerados rentas de cuarta categoría. Caso contrario, no podemos deducir ese tipo de gastos. Significa que si yo me voy a una clínica y solicito una atención médica o odontológica y me entregan una boleta o una factura, no puedo, ese comprobante no nos va a servir para efectos de deducción. Pero si nosotros nos vamos a un médico o a un odontólogo que realice trabajo independiente y nos otorga su recibo por honorario, ese gasto sí es deducible en un 30%. ¿Qué más es deducible? Los gastos efectuados por contribuyentes para la atención de salud de los hijos menores de 18 años o hijos mayores de 18 años con discapacidad, cónyuge o concubina en la parte no reembolsable por los seguros. Requisito: se debe de utilizar un medio de pago. O sea, debemos de pagar mediante una entidad financiera, un cheque, una tarjeta Visa, una tarjeta de débito, algo que intervenga el banco, de tal manera de que ese pago al médico y al odontólogo surta efecto para deducir 30% para mis deducciones adicionales. También en el año 2016, el Decreto Supremo 399 ha establecido ciertas profesiones por las cuales también se pueden aceptar las deducciones. Los abogados, analistas de sistemas y computación, un arquitecto, un entrenador deportivo, enfermero, un fotógrafo, operadores de cámara, cine, TV, ingeniero, un intérprete traductor, nutricionistas, obstetriz, psicólogo, tecnólogos médicos y veterinarios son profesionales que al momento de nosotros solicitar sus servicios, hacerles el pago previa bancarización, previo uso de un medio de pago, y el otorgamiento de un recibo por honorario también es aceptable como gasto deducible hasta el 30%. Nosotros consideramos que SUNAT y el Estado también ha establecido estas profesiones porque son una de las profesiones que más evade en materia de cuarta categoría. ¿Cuántos abogados declaran formalmente o emiten un recibo? No hay algunos profesionales del derecho que te hacen una consulta, te absuelven, te acompañan a una audiencia, te acompañan a algún trámite judicial, te hacen el cobro y no nos entregan nada. Entonces creo que lo que está haciendo la Administración Tributaria es aprovechar de alguna manera, obligarnos a nosotros que requerimos esos servicios a pedirle un comprobante de pago y a formalizar el pago, de tal manera de que nosotros nos beneficiemos con el 30% y ellos también se obliguen a tener que presentar su declaración real. Aspecto muy importante: cuando estas personas de cuarta categoría emiten sus recibos por honorarios, el sistema les va a hacer siempre la consulta solo a estas profesiones que hemos mencionado anteriormente. Les va a preguntar si este recibo va a ser utilizado para la deducción de renta. Si lo ponen no, nosotros que queremos utilizar ese recibo no lo vamos a poder utilizar. Por lo tanto, se recomienda comentarle al profesional de cuarta categoría que emita su recibo señalando un sí. Una vez que se ha hecho la emisión del recibo, también debemos de efectuar la forma de pago que se está realizando. Esta forma de pago, de acuerdo al sistema SOL, puede ser mediante depósito en cuenta, giro, transferencia de fondos, orden de pago, tarjeta de débito, tarjeta de crédito,
entre otros, ¿no? Menos efectivo, porque recordemos que si no está bancarizado, no podemos utilizar este recibo por honorario como gasto deducible. La otra deducción adicional es la de salud. Aquellos trabajadores que están considerados como trabajadores del hogar, los que efectúan las labores de aseo, limpieza, lavado, asistencia, cuidado de niños, entre otros. Debemos entender que las personas que realizan trabajo del hogar o considerados trabajadores del hogar para efectos del impuesto a la renta, no están considerados los familiares del empleado o del cónyuge hasta un cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad, ¿no? Nosotros podemos visualizar aquí una tabla, cuál es la relación de parentesco y los grados de consanguinidad y afinidad. ¿Cuánto nosotros podemos deducir de la salud que debemos de pagar de nuestros trabajadores? El 100%, ¿no? Para ello nosotros debemos de cumplir con la declaración de su pago de salud a través del formulario 1676 y rellenar pues obviamente los datos que nos corresponde respecto a los tributos que nosotros pagamos. Aquí nosotros tenemos una opción de e-salud, el monto que vamos a pagar y el 100% es deducible. Muy bien, estimados suscriptores, amigos que visitan nuestro canal, este ha sido un pequeño extracto del evento realizado por nuestra empresa que hemos compartido con muchas personas y que ha sido de agrado para todos los asistentes. También esperamos que haya sido de agrado para todos ustedes y recuerden, las personas que generan rentas de cuarta y quinta categoría, este año tienen la opción de deducir 3 UITs adicionales. Cualquier duda, cualquier inquietud, ya saben, pueden dejar sus comentarios, suscríbanse a nuestro canal, que estamos agradecidos de que sigan incrementándose todas las visitas que tenemos. Que tengan un muy buen día, hasta otra oportunidad.